Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Qué bueno que siguen con nosotros en su espacio Buenos Días RD por Luna TV, Canal 53. Recuerden, como siempre, que estos cambios está cambiando todo. Desde 1971, cambiando cheques y dólares, con la principal en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Ahí está nuestro amigo Marcos Pichardo. Miren, vamos a hacer una breve pausa y regresamos en breve, ¿ok? Con nuestro invitado Pedro Domínguez Brito, abogado y político. Regresamos en breve. Bien, ya estamos aquí con nuestro invitado, a quien les damos los buenos días, Pedro Domínguez Brito, amigo. Buenos días, José. Buenos días, Javier. Deportista, político, abogado y sobre todo un gran ser humano. Gracias. Así es. Gracias. Bienvenido, un placer tenerlo aquí. Ya era tiempo. El placer es mío, de verdad, estar con ustedes. ¿Cómo anda en este momento Pedro Domínguez Brito? José Alfredo dijo todo lo que abarca, cómo lo hace y en qué está en estos momentos. Bueno, gracias por la invitación. En estos momentos, mi profesión, el derecho, estoy dedicado, es mi profesión, la que amo, la que trato de aportar en la medida de mis posibilidades. Estoy muy involucrado en el deporte, soy presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez. También ese es mi hobby, quizás un aporte que uno pueda hacer a la sociedad. Y me gusta la lectura, vivo leyendo, en fin, siempre muchas actividades culturales, deportivas, académicas. Siempre me desenvuelvo en ese tipo de mundo. Y la política también, Exacto. Naturalmente que me gusta, y lo hago por convicción. ¿En qué está en la política? Yo soy miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y trabajo mucho en el sector también de los abogados. Esa es mi especialidad en el partido en estos momentos. Muy bien. Pedro, bueno, vámonos por la línea política y después entraremos con otra faceta. Ahora mismo en que está el PLD, hoy se reúne el comité político, ¿qué tú crees que tratarán allí? Y estos casos que tú ves que de una u otra manera han vinculado al Partido de la Liberación Dominicana, ¿tú crees que son procesos normales, son dirigidos o qué te parece? Me gustaría saber tu Hoy opinión. es una reunión ordinaria del comité político, no es una reunión especial y se tocarán temas, naturalmente, del ámbito nacional. Con relación a los casos, yo creo que la sociedad merece que la corrupción se persiga. Se persiga. Y en lo particular, pienso que Jenny Berenice y Camacho, a quien conozco, tienen de las mejores intenciones. Y son gente para mí honradas y capacitados. Ahora bien, todo tiene un pero. El pero es que yo creo que se ha extralimitado un poco y en el sentido de que quizás se han violado algunos derechos fundamentales y quizás se ha hecho hasta de buena fe. Pero, por ejemplo, hay casos donde una prisión, una medida de coerción de prisión que sobrepase los 14, 12 meses, 15 meses, es un poco exagerado y sobre todo cuando se ha establecido que esos casos están blindados, es decir, que son impenetrables y en consecuencia una gente presa sin necesidad, creo que es un poco exagerado y no perjudica de ningún modo estos procesos judiciales. Creo que se ha exagerado un poco en ese sentido y sobre todo que se ha variado la medida de coerción en casos mucho más fuertes, con acusaciones mucho más profundas, con razón o sin razón, como casos de narcotráfico, por ejemplo. Entonces creo que aquí se ha exagerado bastante y hay prisiones que yo creo que son exageradas ya porque la regla es la libertad y no la prisión. Y ellos en prisión no perjudican en nada las investigaciones y repito, y más que el Ministerio Público ha establecido que son expedientes blindados, es decir, impenetrables, que de ninguna manera
lo afecta a esos expedientes el hecho de que se varíe la medida de coerción a prisión domiciliaria, por ejemplo. Pero en este caso, y ya para hablar un poquito de este tema en general, profundo, esta prisión preventiva la pide el Ministerio Público, pero quien la define es un juez, o sea, es una combinación. Sí. Entonces, no sería solamente el Ministerio Público, el juez está cediendo. Naturalmente, si el Ministerio Público cede un poco, el juez no va a fallar de más. No, Pero claro. también yo fui juez, hay que tener un poco de cuidado con el temor a la sociedad en materia jurídica. En tema mediático. En tema mediático. Hay que tener un poco de control y cuidado sobre eso. Y hay que respetar mucho los derechos fundamentales. Para mí eso es sagrado, porque si se violan ahora y se permite eso, y hay una complicidad colectiva, en el futuro podrá hacerse de nuevo. Y en estos casos yo me pregunto, caramba, si estos son personas con influencia, ¿qué serán aquellos que son don nadie, que no tienen voz? ¿Cómo se les respetan sus derechos fundamentales, sí o no? Sí. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esto. Y reitero, creo que se ha exagerado con la prisión preventiva de muchos, por no decir la mayoría. Aquí un Ministerio Público puede investigar perfectamente en 3 meses, 6 meses. Y aunque el caso lo han declarado complejo y que la prisión no puede pasar de 18 meses, no tiene sentido esto. Y existe la posibilidad, y esto yo quisiera que no ocurra, que el Ministerio Público trate de aplazar la próxima revisión obligatoria de la medida de coerción y que esas personas, que un grupo de ellos, que va a cumplir 18 meses de prisión y que deben ya salir. Para aclarar, el caso Antipulpo. El caso Antipulpo específicamente. El que tiene más tiempo. Específicamente. Y ojalá no suceda eso, porque sería, creo yo, catastrófico para el Estado de Derecho de la República Dominicana. Seguir prolongando, ¿verdad? Claro. Es complicado. Siguiendo con el PLD, Pedro, creo que en octubre, ¿no? Se va a elegir al candidato, tengo entendido. Sí. Candidato ya del PLD. Hay varios aspirantes, entre ellos está tu hermano, Francisco, pero aparte de tu hermano, ¿cómo tú ves esta contienda? ¿Qué podría devenir? Tú sabes que ya hay un precedente que fue con la salida, que produjo la salida de Leonel Fernández, pero ahora, ¿cómo tú ves este ambiente que hay, la elección y qué sé yo? ¿Qué futuro le depara al PLD dependiendo de la elección de su candidato? Estas elecciones internas están con mucha armonía. No hay esa tirantez, no hay esas rebatiñas. Creo que va a ser una buena fiesta democrática. Naturalmente, yo estoy parcializado y debo de defender y apoyar a mi hermano porque lo conozco, sé de sus virtudes, es una persona con una experiencia de Estado, quizás el que más experiencia de Estado tiene de todos los precandidatos. Francisco ha trabajado en el Poder Judicial, fue procurador, aunque no es parte del Poder Judicial, pero tiene que ver con ese poder del Estado. Fue senador, perteneció al Poder Legislativo y fue también ministro de Trabajo y de Medio Ambiente, por lo que también tiene mucha experiencia en el Poder Ejecutivo. En fin, es una persona bastante acabada, con mucha experiencia de Estado y que se ha preparado para dirigir los destinos de la República Dominicana. En este aspecto, el PLD, usted como miembro del Comité Central, el PLD sabemos de la manera que salió después de 16 años consecutivos, más 4 alternos que durara en el poder. Ese desgaste que se ha hablado, esa situación en la que salió, esa manera en la que salió del poder, ¿tiene realmente posibilidad? ¿En qué aspecto? Y ahí lo vamos a unir con la situación actual de la República Dominicana. Esta situación y cómo el PLD podría recapitular algunos puntos o favorecerse para llegar al poder y utilizar lo que está sucediendo quizás en la República Dominicana. El poder desgasta. Sí, eso es innegable, independientemente de que se haya hecho un buen o mal gobierno. Okay. Eso es normal. Y las sociedades de vez en cuando quieren respirar, necesitan cambios, y eso era normal que ocurriera en las elecciones pasadas. El PLD se está recomponiendo y está teniendo de nuevo el auge, está recuperando la mística, y eso es bastante positivo. Sí quiero resaltar lo siguiente, y no quiero que se malinterprete con lo que voy a decir.
Yo creo en la buena fe del presidente de la República, de su entorno. Lo he tratado a Luis Abinader, conozco a la vicepresidenta. Creo que hay un equipo que quiere lo mejor para el país. Y eso hay que respetarlo y hay que valorarlo y hasta aplaudirlo. Ahora bien, independientemente de eso, hay circunstancias que por la mejor buena fe que pueda tener el gobierno no van a poder ser solucionadas. Es imposible que los precios de los artículos de primera necesidad bajen, van a subir. Es imposible que la energía eléctrica baje, va a subir. Es imposible que los precios de los carburantes bajen, van a subir, porque es algo que escapa al gobierno dominicano y escapa a todos nosotros. En consecuencia, yo creo que es un momento bueno de unidad, y no de esa unidad que uno habla como cliché, lo que nos puede venir a nosotros. No, nunca ha habido una unidad real. Lo que puede venir a la República Dominicana y al mundo, nadie sabe. Puede venir hasta una hambruna. Nosotros tenemos la ventaja que somos un país agrícola, que por lo menos los víveres tendremos. Pero lo que está ocurriendo en el mundo, donde hay ya escasez, donde en los Estados Unidos ya hay supermercados donde no se venden todos los productos. Sí. Donde va a haber hay restricciones en cantidad, de venta, donde las filas para el combustible son enormes. En fin, yo creo que hay que prevenir por lo que pueda venir en la República Dominicana, y yo no soy pesimista, trato de ser optimista. El pesimismo es aterrador para mí, pero debemos estar unidos como sociedad y tratar de que este país siga hacia adelante, un país con muchas virtudes, pero que estamos pasando, no culpa nuestra, momentos de muchas dificultades. Y creo que es un momento de que todos los sectores realmente se unan. Y no es un cliché, no es un cliché. Hay que apoyar iniciativas de nación para poder traspasar esto que viene, que yo creo que va a ser bastante difícil. Y en esa coyuntura, sin lugar a dudas, independientemente de las razones, la gente va a pensar en el PLD y está pensando en el PLD, de cómo se vivía, de la estabilidad que había, de los precios de los artículos de primera necesidad, de las ayudas sociales que había, en fin, muchas cosas que sin lugar a dudas, aunque perjudican a la República Dominicana, pero en términos políticos favorece al PLD, que quiero establecer que hizo un gran gobierno. Danilo Medina hizo un gran gobierno, Leonel Fernández hizo un gran gobierno, el país se institucionalizó, avanzamos, nos modernizamos, que hubo errores, que hubo gente que tomó lo que no le pertenecía, eso es condenable y debe ser sancionado. Pero cuando uno coloca en la balanza el gobierno de Danilo Medina, por ejemplo, los aspectos positivos sobresalen mucho más que los negativos. Fue un gran gobierno con sus fallas, pero el país tuvo estabilidad, avanzamos, el desempleo disminuyó, las ayudas sociales se hicieron, muchos préstamos, muchas inversiones. Creo que la historia va a juzgar como lo merece el gobierno del PLD y sobre todo el de Danilo Medina. Pedro, no queremos dejar que te vayas sin preguntarte sobre la Federación de Ajedrez que tú diriges. Entonces, cuéntanos cómo anda eso, cómo anda el trabajo con el comité también. Sí, es interesante la pregunta. El próximo sábado tenemos un torneo zonal de ajedrez, zonal 2.3, donde vendrán los mejores jugadores de Cuba, México, Venezuela, Colombia y todas las islas del Caribe. Sí. Eso va a ser la República Dominicana, es sede de ese magno evento. Se va a hacer en Juan Dolio, en uno de los hoteles de allá, y esperamos más de 100 jugadores, la élite del ajedrez casi de América. República Dominicana va a ser la capital del ajedrez en toda América. Y es interesante, se le está dedicando al presidente de la República, Luis Abinader, y el presidente del comité organizador es un santiaguense que también ha aportado mucho, que es Ulises Rodríguez. El deporte y la política no se puede mezclar. Uno tiene que seguir avanzando. Ni la vida, uno no puede delimitar colores. Aquella persona que escoge un color y se fanatiza, no, hay que apartarlo. Ese partidismo. ¿El presidente confirmó ya su participación? Bueno, nosotros le dedicamos hace 3, 4 meses a la vicepresidenta y fue. Y aportó mucho, una gran dama que, repito, tiene muchas buenas intenciones para el país, y ojalá el presidente vaya, lo que sería un honor para todos nosotros. ¿Cómo va el crecimiento del ajedrez en la República Dominicana? Nunca hemos entrado en competencias internacionales, pero ya a los Juegos Olímpicos, ¿cómo podría...? En la época de pandemia, la Federación Dominicana de Ajedrez hizo más de 200 torneos virtuales y o presenciales. Fue de las federaciones más activas del mundo. Y aquí prácticamente no hay un fin de semana que no se juegue ajedrez organizado en algún lugar del país. Es algo excelente. Perfecto.
Perfecto. Bien, Muchísimas agradecemos a Pedro. La verdad que es interesante conversar contigo. Ojalá. Y quiero que me siempre. invites a uno de esos encuentros que tú haces. Claro. No, muy bien. Sí, tú estás haciendo unos encuentros interesantes ahí. No, mi casa se ha convertido como el centro de muchas personas que van. Fue Leonel Fernández, Sí, Temístocle sí, sí. Montaz. Es por un grupo también llamado La Tertulia, que es un Sí, buen grupo exactamente, a eso me refiero. sociocultural. Rafa Rosario, Carlos Varela, Yo quiero estar ahí. Una políticos, combinación. deporte, arte, Para el próximo, empresarios. Para el próximo tenemos que ir. Ojalá Fue nos Ariste invite ahí. Escudero. Sí, muy interesante. Fue, bueno, ha ido mucha gente. La embajadora de Costa Rica. Ok. Me gusta. Mi Albuquerque estaba casa ahí es, una vez. Albuquerque, sí, estuve ahí, Albuquerque. Albuquerque. Mi casa se ha convertido como un poco de centro de académico, vamos a llamarlo así, y me encanta. Yo digo, no es mi casa, es un hogar. Una casa es algo material, un hogar es algo más profundo. Qué bueno, qué bueno. Pedro, muchísimas gracias. La visita hay que repetirla. No te pregunté si tiene aspiraciones políticas, lo voy a decir, te la voy a preguntar en la próxima. Muchísimas gracias, placer. Pedro Domínguez Brito, por estar Un placer. con nosotros en este espacio. Buenos días, RD. A continuación, José Alfredo, tenemos a otro invitado también. Así es. Para hablar de muchos temas aquí en Buenos Días, RD. Así es, está el presidente de la CNTT, el dirigente choferil Juan Marte. Con él hablaremos de lo que es lógico que hablemos, ¿verdad? Del transporte, del tránsito, de los precios y muchos más. Ya regresamos.